Bien, hola a todos, espero estén muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy algunos aspectos prácticos que nos van a servir de introducción hacia lo que es el manual de publicaciones de la APA. Vamos a estar trabajando con los elementos del nuevo manual, la séptima edición, para entender cuáles son los alcances que tiene esto dentro de los trabajos que tenemos que presentar dentro de la universidad. Bueno, ¿por qué un estilo editorial o por qué un estilo de publicación? Vamos a tratar de responder esa pregunta directamente con el material que hemos reunido para esta clase. En sí existen muchas dudas y muchas preguntas entre los mismos estudiantes sobre el tema de por qué tendríamos que trabajar las normas APA, ¿verdad? Incluso hay cualquier cantidad de chistes y humor en redes sociales, ¿verdad? Sobre el tema. Bueno, vamos a ir dando respuesta a estos elementos, ¿verdad? Poco a poco. En primer lugar, dice, aumenta la legibilidad para el editor. ¿Ok? Las personas que van a revisar el trabajo requieren que el trabajo tenga una tipografía, es decir, un estilo de letra que sea legible, que sea fácil de leer, que no sea cansado para la vista. Permite que la editorial calcule el tamaño y extensión del artículo. Vamos a entender en primera instancia que cuando se hace un artículo para publicar, para llevar alguna editorial para su publicación, pues la extensión es clave para determinar, ¿verdad? El tamaño del artículo. Lo mismo pasa cuando vamos a normar de alguna manera la extensión en trabajos, por ejemplo, que alguien diga, eh, realicen un trabajo de una página, de 2 páginas, de 5 páginas, pues bueno, el tipo de letra y el tamaño de la fuente es fundamental para normar este tipo de elementos. La uniformidad permite que los lectores se centren en las ideas sin distracciones. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un trabajo en el cual pues vamos a tener diferencias de formato, vamos a tener elementos que no están bien ordenados, pues antes de centrarnos directamente en las ideas que vamos a leer, van a haber cualquier cantidad de distractores con respecto al formato, ¿verdad? Y a la presentación misma del trabajo. El punto 4 dice, el escaneo de documentos uniformes permite un rápido funcionamiento. Claro, cuando tenemos documentos que están hechos de la misma manera, pues el escaneo se va a centrar en puntos medulares, ¿verdad? Más óptimos, ¿verdad? A la hora de establecer el proceso. Se dignifica a las personas utilizando redacciones sin discriminaciones. Esto es un proceso muy interesante, muy importante a la hora de escribir. Cuando escribimos desde una perspectiva científica, lo que vamos a hacer es evitar al máximo las discriminaciones y poder tener un lenguaje no solamente inclusivo, sino que también ayude a dignificar, ¿verdad? La condición de persona. Se promueve la ética y los derechos de autor. Todo el manual está basado para que la ética, los derechos de autor sean promovidos de una manera respetuosa. Y 7 dice formatear su manuscrito de acuerdo con las especificaciones descritas en esta sección enriquece la claridad y legibilidad, facilitando la revisión por pares, la corrección de estilo y la composición tipográfica. Esto es copiado directamente del manual de la sexta edición, de la página 228. Bueno, significa entonces que estos elementos permiten no solamente elementos de legibilidad, no solamente de escaneo, sino también el acceso a otras poblaciones que requieren asistencia, por ejemplo, en situaciones más tecnológicas o personas no videntes o algún tipo de asistencia técnica que permita el acceso a los textos por parte de todas las poblaciones. Pues bien, estas son algunas de las razones que nos permiten entender por qué los trabajos científicos deben hacerse con un estilo editorial particular. Bien, hablemos por un momento de la APA. La APA no es un manual, ¿ok? La APA es una asociación de psicólogos en Estados Unidos, la Asociación Norteamericana de Psicología. En este caso, la asociación se funda desde 1892 y tiene por tarea promover todo el desarrollo académico, todo el desarrollo científico en su misma disciplina, en lo que es la psicología, en sus inicios. Sin embargo, pues después va a ser un poco más abierto. En este punto vamos a entender la necesidad que se tiene de normar, de poner algún tipo de estilo dentro de las publicaciones que se reciben.
Y es que si estamos en el ámbito académico, cuando una persona tiene un texto, un artículo, un libro, lo va a publicar, pues va a requerir los servicios de una editorial. Para esto, la editorial va a tener una serie de requisitos y pautas que deben cumplirse para que la persona pueda ver su trabajo publicado. Bueno, para 1929 aparece un primer manuscrito hecho por psicólogos, por algunos antropólogos, por otras personas de otras disciplinas también, un primer manuscrito de unas 7, 8 páginas tal vez por ahí, donde daba algunas pautas de estilo. Todavía no es un manual, ¿verdad? Propiamente, pero sí son algunas pautas de estilo, ¿verdad? Que después se van a convertir en el año 1952 en el primer manual de publicaciones de la APA y como ustedes ven en la imagen van a tener las siguientes ediciones, ¿verdad? Hasta el año pasado, 2019, contábamos con la sexta edición del manual de publicaciones. Sin embargo, ya para octubre de 2019 vamos a tener la publicación de la séptima edición del manual, que ya vamos a hablar un poquito sobre los cambios que va a tener este manual. Entonces, entender en primera instancia que cuando hablamos de la APA, estamos hablando de la Asociación Americana de Psicología. Cuando hablamos del manual de publicaciones, nos referimos entonces al documento, al manual, al libro que norma todos los elementos editoriales, ¿verdad? Y de publicación de lo que serían los artículos científicos. ¿Solamente el manual de la APA existe? No, existen muchos otros manuales que serían manuales de estilo de publicación y se ha mantenido alguna tendencia histórica, dependiendo del tipo de disciplina, a manejar sus estilos de publicación con alguno u otro manual. El más difundido dentro de las ciencias sociales y el comportamiento va a ser el estilo de la APA. Es el más difundido y en apariencia uno de los más sencillos de utilizar por el sistema parentético o de paréntesis que utiliza. Sin embargo, vamos a tener también el estilo Harvard, el estilo Vancouver, el estilo Chicago, entre otros que vamos a tener aquí en la imagen realizada por el grupo Metodología de Investigación Tesis. Vamos a darnos cuenta que diferentes disciplinas prefieren hacer sus publicaciones en cierto tipo de manual de estilo, pues con el objetivo de mantener, ¿verdad? Algunos detalles propios que ciertos manuales les permiten y ciertos no, como cuáles, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el estilo de hacer comentarios al pie de página o el estilo de tener una citación numérica, es decir, no citar por autor y fecha como lo haríamos en APA, sino citar simplemente con un número y al final del documento o al final de la página vas a encontrar la referencia. Este tipo de facilidades para algunas disciplinas o eh, no tanta facilidad para otras, va a hacer entonces esta preferencia. Sin embargo, ya cuando uno comienza a meterse un poquito más en el estudio de los manuales de estilo, pues se da cuenta que la información básicamente va a ser la misma, únicamente va a cambiar el sistema, ¿verdad? De citación y referenciación que vamos a tener. Pero bueno, esta diapositiva nos deja bastante claro las tendencias que pueden existir en diferentes disciplinas. Recordemos cómo funciona en términos generales una editorial, el proceso de publicación en una editorial. Pues vamos a tener un científico, una persona, ¿ok? Que tiene alguna información por compartir de manera escrita. Llamémosle a esto un artículo científico, llamémosle a esto una monografía, llamémosle un resultado de una investigación, un artículo teórico, un artículo metodológico, cualquier elemento de estos que pueda ser recibido por alguna de las editoriales, ¿verdad? Para su publicación. Pues esta persona va a enviar el documento a la editorial, sin embargo la editorial va a tener ciertas reglas que tiene que ir cumpliendo. Esas reglas que se tienen que ir cumpliendo, pues van a determinar elementos de estilo, van a determinar elementos, por ejemplo, de documentación que tiene que presentar el autor, cartas, entre otros elementos, ¿verdad? Que van a depender de una editorial a otra. Recordemos que en los temas de editoriales vamos a tener editoriales de mucho prestigio, muy reconocidas, otras no tanto, y por lo tanto los estándares de cada una podrían variar.
sustancialmente. De manera que la editorial nos va a pedir el documento con ciertas características. Ahora, ¿para qué? ¿Qué necesita hacer esta editorial con el documento? Bueno, pues las editoriales normalmente lo que van a hacer es un proceso de revisión que vamos a denominar la revisión de pares. Esa revisión de pares garantizaría al autor que su trabajo va a ser revisado por profesionales de un nivel similar, con una formación similar a la persona, conocedores del tema, que puedan determinar que el trabajo tenga un aporte importante, que el trabajo esté bien realizado. Pues estas personas van a ser los lectores o los revisores. Normalmente se maneja de manera anónima, ¿sí? Ni el revisor conoce el, el autor, ni el autor conoce quién se lo está revisando en este proceso, ¿verdad? Mientras dura esta revisión. Si los lectores encuentran algún elemento que necesita corregirse, lo devolverán otra vez al autor para que haga la corrección, si es que depende solamente de una corrección, o si de plano se va a rechazar el documento, o si de plano se va a aceptar el documento. Entonces, este proceso editorial es fundamental porque muchas de las normas que el manual establece son precisamente para facilitar el trabajo de los revisores, de los lectores. Eso es importantísimo entenderlo cuando vemos elementos de formato como por ejemplo el doble espacio o el alineado a la izquierda o ese tipo de elementos que permiten que visualmente el trabajo sea muchísimo más agradable o menos cansado a la vista. Esos elementos son fundamentales porque lo que necesitan es la revisión de pares en una manera sencilla. ¿Okay? Bien, si avanzamos con el trabajo, entonces vamos a tomar en cuenta que la revisión de pares ha sido un éxito, el trabajo está aprobado, entonces, ¿qué seguiría ahora? Pues todo el proceso de diagramación, de tiraje a la revista, eso va a depender de si la revista va a ser virtual o si la revista va a ser física, el tamaño que se va a llevar, ¿sí? La extensión, cantidad de páginas, etcétera, diagramación del espacio virtual, el espacio que tenemos en página, entre otros elementos que van a requerir también, ¿verdad? El acceso de ciertas tecnologías, lectura, por ejemplo, del texto, ¿verdad? Asistencia para personas, ¿verdad? Que sean no videntes, entre otras facilidades, como les digo, que van a determinar, por ejemplo, la calidad de los textos, la forma en que van a ser recuperados por los buscadores, ¿verdad? Entre otros, como les digo, procesos que dependiendo de la editorial van a tener como requisito. Entonces, bien, una vez que hemos terminado este proceso, nos damos cuenta que la editorial va a publicar el documento, pero nótese claramente que una cosa es el documento en su versión original, en su versión para revisión, y otra cosa muy distinta es el documento ya publicado, porque por aquí podemos encontrar diferencias de formato, ¿de acuerdo? Esas diferencias de formato, si ustedes ingresan esta imagen que tengo acá, esta que acabo de subrayar a mi derecha, esta imagen es tomada de un artículo de las páginas de las revistas de la APA. Y si ustedes se dan cuenta, mucho del formato que vamos a ver aquí en el texto no es un formato que sea el que se promueve dentro del manual, sino que va a ser un formato diferente porque es un formato para publicación. Así que por lo tanto vamos a entender, una cosa es lo que la editorial nos pide como documento, llamémoslo así, documento en crudo, ¿okay? Un documento de recepción, y otro muy diferente, un documento de publicación, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos van a ser distintos. Hay que entenderlo claramente porque por ahí vienen algunas diferencias en cuanto a formatos y elementos que van a ser más impositivos, pero el manual nos da siempre una explicación de por qué nos piden lo que nos piden. Bueno, entonces, tomemos en cuenta este formato, porque este formato, este diagrama, va a tener los elementos necesarios para que le encontremos lógica al proceso de el uso de un manual de estilo. Bien, asomémonos un poquito al manual de publicaciones. Al momento en que se está haciendo esta clase, que se está grabando este video, no disponemos de la versión traducida del manual. Únicamente existe en este momento el manual de publicaciones séptima edición en inglés, el original de la APA. Sin embargo, ya existen algunos materiales complementarios, ¿sí? Traducidos, que nos permiten
pues entender mejor de qué se trata, ¿verdad? Sin embargo, los cambios que vienen dentro del manual de séptima edición, pues tampoco son tan sustanciales de lo que nos podía dar la sexta edición. Recordemos que venimos de una sexta edición de un manual de 8 capítulos, ¿verdad? Donde el primer manual nos hablaba, perdón, el primer capítulo nos hablaba sobre los aspectos eh, de ética, de los archivos que recibe la APA. El segundo capítulo hablaba sobre los elementos del manuscrito. El tercer capítulo, cómo escribir con claridad y precisión. Cuarto capítulo ya hablaba sobre gramática. Quinto capítulo sobre, si no me equivoco, el quinto capítulo era sobre las figuras y información gráfica. Sexto capítulo sobre citas. Séptimo capítulo sobre referencias. Y el octavo capítulo lo dedicaban a todo el proceso de publicación. Y aquí es donde venía todo el proceso aquel que nos hablaban sobre el tipo de letra, el texto alineado a la izquierda, el doble espacio y esos elementos, ¿verdad? Pues bien, la séptima edición pasa de 8 capítulos a 12 capítulos. Ahora bien, ¿qué se habla, qué se dice en estos 12 capítulos? Por aquí les copié entonces el título, ¿verdad?, principal de cada uno de estos capítulos. El primer capítulo dice principios de escritura y publicación académica. Es decir, aquí nos van a dar todos esos tips para que nuestro texto se escuche, se lea, ¿verdad?, como un texto científico, objetivo y con todos los procesos de escritura, ¿verdad?, que implican la redacción científica. El segundo aspecto tiene que ver con elementos de papel y formato. Pues estos elementos vamos a recordar un punto medular, ¿ok? Son las normas que establecen las editoriales, ¿ok?, para publicar, ¿verdad?, con la APA, es decir, para publicar en el estilo directo que la APA nos está solicitando. Cada una de las revistas que tiene la APA tiene estas normas para la recepción de los artículos, ¿ok? Entonces, los elementos de papel y formato podrían variar si yo voy a publicar con otra editorial, podrían variar si yo voy a publicar algún texto que no tenga que ver con revistas científicas académicas, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso es importante entenderlo porque alguien nos puede pedir en la universidad, por ejemplo, un trabajo y no necesariamente la tipografía solicitada va a coincidir con lo que nos dice el manual de la APA. El capítulo número 3 se llama Normas de informes de artículos de revistas. ¿Okay? ¿Cuáles son las normas que tiene que tener un artículo que se va a publicar en una revista? 4. Estilo de escritura y gramática. ¿Okay? Pues aquí nos van a hablar sobre todos los elementos esenciales, ¿verdad? A cómo escribir, a cómo utilizar adecuadamente el lenguaje. Recordemos que a este tipo de editoriales llegan artículos de muchos países, de muchos lugares, y pues pueden haber eh, frases muy coloquiales o pueden ser formas de hablar que tenemos, palabras incluso que en un mismo idioma no signifiquen lo mismo. Entonces, todo lo que tenga que ver con ortografía, con gramática, está aquí normado en el capítulo número 4. Capítulo número 5, pautas de lenguaje sin prejuicios. Normalmente hablamos y cometemos discriminaciones al hablar de una manera coloquial. Pueden haber discriminaciones de género, pueden haber discriminaciones por edad, pueden haber discriminaciones eh, por procedencia geográfica, discriminaciones históricas, discriminaciones que tengan que ver con condiciones específicas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de personas con alguna condición de discapacidad, entre otros elementos que este capítulo lo que trata acá es de mostrarnos cuáles serían las frases, los términos correctos para referirnos a ciertos grupos de personas, dignificando siempre su condición de persona. Esto es importantísimo. Recuerden que eso es un manual hecho en primera instancia por psicólogos, ¿verdad? Así que todo el tema de la discriminación va a ser muy bien abordado, ¿verdad? Por quienes se dedican a esto. Después vamos a tener el capítulo 6, mecánica de estilo, ¿sí? ¿Cuál es el estilo que vamos a llevar? El estilo narrativo, el estilo de escritura que tenemos. El capítulo número 7 va a ser similar al 5, ¿verdad? Anterior, y del manual de la sexta edición. Este capítulo 7 nos va a hablar de cuál es el formato que lleva una tabla, de cuál es el formato que lleva una figura. Recordemos que estos elementos no son directamente
inventados por ellos. Hay normas de estilo dentro de los mismos libros de estadística que nos implican qué elementos tienen que llevar un cuadro estadístico, ¿sí? Un número, un título, una fuente al final, ciertas líneas, ¿verdad? No todas. ¿Qué elementos tiene que llevar un gráfico? ¿Qué elementos tiene que tener una figura que yo ponga de repente en mi trabajo? Pues esos elementos entonces están acá referidos en el capítulo número 7. En el capítulo 8 nos va a hablar sobre las citas, es decir, las obras acreditadas en el texto, todas aquellas obras a las cuales yo me refiero cuando estoy escribiendo mi texto. ¿Sí? Utilicé un libro de alguien, un artículo de alguien, una publicación de otra persona, bueno, todos esos elementos hay que citarlos adecuadamente. El manual de publicaciones de la APA va a ser enemigo completo del plagio. ¿Qué significa eso? Que ante todo va a dignificar la ética del investigador en el sentido de que si utiliza un material que no es de su propiedad intelectual, tiene que marcarlo, tiene que evidenciarlo en el texto y decir, esta idea, esta oración, este párrafo, esta imagen, este gráfico, este cuadro, no son de mi autoría, son de tal autor. ¿De acuerdo? Entonces acá nos hablan sobre esa dinámica que se tiene que utilizar a la hora de elaborar los textos. En el capítulo número 9 nos van a hablar sobre la lista de referencias. ¿Qué son las referencias? Bueno, la lista de fuentes que yo utilicé para realizar mi trabajo. Esas listas se llaman referencias bibliográficas y van enumeradas, sí, van ordenadas, perdón, en orden alfabético por apellido. Ahorita vamos a entrar directamente en este proceso. El capítulo 10 es una lista completa de referencias, ¿verdad? Clasificadas para que uno pueda ver las diferencias y los detallitos que se norman acá. El capítulo 11 tiene una mención especial a lo que serían referencias legales. Sin embargo, este proceso pues referirá a los elementos, me imagino en Estados Unidos más que todo, ¿verdad? Donde pues el manual está en inglés. Cuando venga la redacción en español, pues aquí podremos ver, ¿verdad? Bien los detalles que nos implican para referencias legales. Sin embargo, estos procesos siempre hay que revisarlos porque en cada país van a haber diferentes sistemas, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 11, ¿verdad? Es un poquito ya más adecuado, ¿verdad? A la legislación de cada país. Y el capítulo 12 nos va a hablar sobre todo el proceso de publicación, qué tiene que esperar el autor, a dónde se tiene que comunicar, qué documentos tiene que llenar, qué plazos, ¿verdad? Tiene que esperar durante todo el proceso de publicación, entre otros, ¿verdad? Elementos. Entonces, bueno, básicamente de eso se trata el manual. Cuando hablamos entonces del manual de publicaciones de la APA séptima edición, ya saben ustedes, 12 capítulos, ¿verdad? El anterior traía 8 y este nuevo manual lo que nos trae son ejemplos, uso de colores, ¿verdad? Una mayor facilidad, ¿verdad? Para encontrar los textos, los elementos que andamos buscando y viene más desarrollado el proceso para evitar discriminaciones, ¿verdad? Y para la escritura científica. Entonces, básicamente esto es una introducción, ¿verdad? A lo que sería este nuevo manual. Entonces vendría una de las preguntas, ¿verdad? De esas preguntas estrella que le pueden hacer a uno en una clase. Si el manual de publicaciones de la APA es para normar los manuscritos, los textos, las monografías que voy a mandar a publicar con las revistas de la APA, ¿ok? ¿Qué implicaciones tiene para los trabajos de la U? ¿Okay? Es una pregunta que me han hecho con frecuencia, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a tratar de darle respuesta. ¿Qué implicaciones tienen las normas APA en los trabajos de la U? Sí, evidentemente el manual está hecho para la elaboración, para la revisión de textos académicos, de textos para artículos científicos, los famosos journals, por ejemplo. Sin embargo, las normas que se pautan en este documento, en este manual, son normas tan bien establecidas que implica, ¿verdad?, su aplicación dentro de los trabajos cuando estamos en la academia, porque es en la academia que aprendemos a hacer los trabajos científicos. ¿Okay? Ya cuando la persona tiene sus trabajos, entonces los publicará en las
revistas y editoriales que quisiera. Sin embargo, es en la academia donde nos formamos para el proceso, ¿verdad? De investigación, para el proceso científico. ¿Cuáles son los trabajos más característicos que vamos a realizar en una universidad? Por ejemplo, bueno, vamos a tener las tesis, por ejemplo, trabajos finales de graduación, o tesinas también, que pueden tener una extensión más corta, conocidas también como pruebas de grado en algunos lugares. Vamos a tener proyectos, ¿ok?, de ejecución, de investigación, proyectos educativos. Vamos a tener trabajos de investigación dentro de los mismos cursos. Nos pueden asignar algún tema de investigación como tal. Vamos a tener la elaboración de ensayos, por ejemplo, de monografías, ¿ok?, la elaboración de artículos científicos propiamente, la elaboración de reportes, tareas, entre otros, ¿verdad?, documentos que son muy comunes que nos dejen como trabajo académico en una universidad. Ahora bien, es cierto que no todos esos documentos tienen la misma estructura. Eso sí tenemos que admitirlo. No es lo mismo la estructura que va a tener una tesis a la estructura que va a tener un ensayo, sobre un libro, sobre una película o sobre una tarea que nos dejen. No es lo mismo la estructura que va a tener un reporte de una gira, un reporte de una tarea, por ejemplo, a la estructura que vaya a tener un proyecto educativo o un proyecto de gestión, por ejemplo, más administrativo. Claro, evidentemente cada uno de esos trabajos tiene un fin particular de formación dentro de la currícula del plan de estudios. El tema aquí sería cuál va a ser las implicaciones que tienen las normas que están realizadas para hacer artículos científicos dentro de estos elementos. Bueno, todo trabajo universitario va a tener al menos 3 elementos que nos van a calificar. En primera instancia, una estructura, tiene que estar muy clara, el contenido del trabajo y la presentación misma o estética que tenga el documento. Si hablamos de la estructura, eh, hay un libro de Rodrigo Barrantes de investigación que nos habla sobre la estructura de los documentos. Nos dice que los documentos normalmente van a tener páginas preliminares, texto o cuerpo del documento y el material de referencia. Así que si tomamos una tesis, por ejemplo, la tesis va a tener las páginas preliminares, agradecimientos, dedicatoria, índice general, índice de cuadros, índice de gráficos, las cartas de los lectores, del filólogo. Bueno, estos se llaman páginas preliminares. Son las páginas que están de manera previa al texto. ¿A dónde comenzaría el texto? En el capítulo número 1, en la introducción. Bueno, eso es donde ya comienza propiamente el cuerpo del documento como tal. Eso es lo que Barrantes llamaría texto. De hecho, que se habla de una numeración eh, romana minúscula para las páginas preliminares, una numeración arábiga para las páginas del texto. Esto, por ejemplo, en casos de tesis, tesinas, proyectos, documentos que son grandes, ¿de acuerdo? Y el material de referencia, ¿cuál sería? Pues lo que conocemos comúnmente como bibliografía, vendría a ser el material de referencia. Esa es la estructura del documento. Claro, esta no va a ser la estructura para un ensayo, por ejemplo. En un ensayo normalmente podríamos tener una estructura de una introducción, ¿sí?, un desarrollo, una conclusión. Evidentemente no va a ser la estructura de un reporte, por ejemplo, cuando nos digan, bueno, refiérase a tal cosa, haga un comentario de tal otra, la estructura va a cambiar. Sin embargo, es importante que estos elementos sean definidos en primera instancia por el docente a cargo. El docente a cargo es el que nos va a decir qué elementos va a llevar el trabajo que nos está pidiendo. Así que la estructura, aunque haya una estructura normada de los trabajos de investigación en el manual de publicaciones, recordemos estos trabajos son para artículos científicos. Si nos están pidiendo un artículo científico, como vemos por acá, si nos están pidiendo un artículo científico como tarea en la universidad, pues evidentemente tenemos que apegarnos lo más que podamos, ver al tipo de artículo que estemos escribiendo. Por lo tanto, como les digo, la estructura es un tema, ¿verdad?, que se va a manejar directamente por las indicaciones de nuestro docente, las indicaciones de la universidad, las indicaciones de la editorial con la que vayamos a trabajar, ¿verdad? Después vamos a hablar del contenido, ¿ok? El contenido del trabajo, pues, ¿qué nos van a calificar el contenido? Pues evidentemente la calidad, ¿verdad?, que tengamos en ese contenido, es decir, que estemos presentando un trabajo bien hecho.
y el respaldo que le demos al trabajo con nuestras fuentes. Entonces, claro, quiere decir que para hacer cualquiera de estos trabajos que mencionamos por acá, tesis, tesinas, proyectos, trabajos de investigación, ensayos, monografías, artículos científicos, report, vamos a tener que referirnos a otras fuentes, a otros documentos. Entonces, ahí el manual nos explica cómo tenemos que referirnos a un libro, a una revista que consultamos, a un periódico que consultamos, a una publicación en una red social que consultamos, por ejemplo. Ahí vamos a tener entonces elementos que nos permiten respaldar las fuentes. Y en última instancia, otro de los aspectos que nos pueden revisar en los trabajos es la presentación. Por lo tanto, aspectos de formato, aspectos de diseño, aspectos de calidad pasan en primera instancia por un filtro de manejo docente. ¿Sí? El docente podría perfectamente pedirnos un documento en tal letra o en tal formato, ¿de acuerdo? No necesariamente, y eso es algo importante dentro de la universidad, ¿ok? No necesariamente todos los formatos que hagamos, todos los trabajos que hagamos tienen que llevar la tipografía que nos explica la APA, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo pido un reporte de una página, por ejemplo, y le pido a las personas, bueno, me lo da doble espacio y todo, bueno, en realidad lo que están escribiendo es media página, si estamos hablando de espacio sencillo, pero yo puedo normar ese tipo de cosas como docente, ¿de acuerdo? No es el formato en sí mismo, porque en última instancia, estos proyectos son para una elaboración final, es decir, yo presento mi trabajo ya en una elaboración final, mientras que lo que las editoriales de la APA me están pidiendo es un documento para revisión de pares, es un documento para el procesamiento de texto en la editorial, ¿verdad? Y es un documento que posiblemente vaya a tener una modificación después a nivel de texto, como vimos en la página donde veíamos la diferencia entre el texto que se envía a la editorial y el texto que se publica. Por lo tanto, el formato, ¿qué es lo que nos dice el manual? A lo largo de todo el manual podemos encontrar un mensaje clarísimo, la uniformidad, ¿okay? La tipografía uniforme, el uso de un estilo de letra, ¿okay? De una fuente, de un estilo particular durante todo el proyecto es lo que le permite tener uniformidad, ¿de acuerdo? No, no sería prudente tener una sección en una letra, una sección en otro tamaño, otra en otra, porque eso es lo que le daría entonces al trabajo menos calidad, ¿de acuerdo? Entonces, en síntesis, para explicarme un poquito más, nuestros trabajos en la universidad van a tener estructura, van a tener contenido, van a tener presentación. Si el manual de publicaciones nos está normando los elementos más puntuales, más específicos, los más estrictos para la elaboración de artículos científicos que puedan publicarse dentro de las revistas de la APA, cumpliendo todas las normas que implican, pues entonces esas normas, por ejemplo, la citación, cómo citamos, cómo referenciamos, ¿okay? Cómo vamos a estructurar nuestro documento o cómo vamos a presentarlo estéticamente, pasan por el filtro entonces de las normas APA, ¿de acuerdo? Entonces las normas APA se van a aplicar siempre y cuando la naturaleza de los trabajos que hagamos de nuestra universidad lo permitan, mientras el docente mismo esté en claro también que los trabajos podrían tener algunas variaciones porque van a responder a objetivos distintos de formación, ¿de acuerdo? Bien, sobre el tipo de letra y papel, ese tipo de cosas que se tienen que utilizar dentro de los manuscritos para las publicaciones en APA, encontramos una diferencia interesante entre la sexta edición y la séptima edición. Si bien la sexta edición nos advertía claramente en la página 228 que el uso y tipo de letras preferidas iban a ser Time New Roman de 12 puntos, sin embargo, que podría existir, ¿verdad? Algún tipo de diferencia, ¿verdad? Para algunas figuras. La séptima edición nos trae una sorpresa por acá, que ya pues se intuye un poquito también. Vamos a leer textualmente, ¿verdad? Es un texto pues traducido, no es la traducción oficial, eso hay que tomarlo en claro, ¿verdad? Dice, los manuscritos del estilo APA pueden ser escritos en fuentes que sean accesibles para todos los usuarios.
históricamente las fuentes sans serif han sido preferidas para los trabajos en línea y las fuentes serif para los trabajos impresos. Cuando hablamos de una fuente sans serif, estamos hablando de una fuente limpia, de una fuente que no tenga eh, mucho adorno. Pueden ver ustedes por acá los ejemplos, ¿verdad? Que son letras bastante, con trazos bastante claros, mientras que las fuentes serif van a ser letras un poquito más decoradas, ¿verdad? Un poquito con mayores elementos, ¿verdad? Que sí, evidentemente son más útiles para las publicaciones impresas. Dice, sin embargo, las resoluciones de pantalla modernas pueden acomodar típicamente cada tipo de fuente y las personas que utilizan tecnologías de asistencia pueden ajustar los requerimientos de fuente a sus preferencias. O sea, nos está diciendo, pues, que la fuente en sí misma no es una cuestión tan determinante. Por lo tanto, se permite una variedad de opciones de fuentes en el estilo. También revisen su publicador, instructor o institución para cualquier requisito con respecto a fuentes. Si bien lo que hemos dicho durante la realización de este video, que los elementos de formato pueden ser relativos al docente, relativos a la institución, relativos a la editorial, ¿verdad? Aunque ya para efectos de publicar directamente con la APA van a ser los definidos por su manual. Desde ese punto de vista, entonces vamos a entender cómo el mismo manual abre la posibilidad de utilizar letras sans serif, como por ejemplo Calibri 11, Arial 11 o Lucida Sans, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que en letras serif vamos a utilizar Times New Roman, Georgia o fuentes predeterminadas cuando utilizamos, por ejemplo, procesadores con ecuaciones o otro tipo de lenguaje, ¿verdad? En matemático, por ejemplo, ¿verdad? Pues bien, estos elementos nos permiten entender entonces que evidentemente el formato, la tipografía que vayamos a utilizar, incluso hablemos también de lo que sería el margen de 1 pulgada a cada lado, por ejemplo, del espaciado que va a tener el texto, interlineado, perdón, que va a tener el texto. Van a ser elementos que si bien se definen dentro del manual para las publicaciones y su revisión, ¿verdad? Entonces, una vez más, dejamos claros podrían variar dependiendo del objetivo didáctico que tenga cada uno de los proyectos de trabajos, de tareas que nos soliciten en la universidad, ¿verdad? Lo importante es que esté definido, que esté claro y que una vez que esté definido, pues podamos, ¿verdad?, cumplir con los requerimientos académicos que nos van a revisar dentro de los trabajos. Bien, ¿cómo entonces van a funcionar el sistema de citas y referencias dentro del manual? En primera instancia vamos a tener por acá que las normas para citar y para referenciar van a estar contenidas en dos partes. ¿Okay? Vamos a entender lo que son citas, por un lado, que las usaría dentro del texto, dentro del cuerpo del texto, y vamos a entender lo que son referencias, por otro lado, al finalizar el texto. Si esta figura sirve como ejemplo, pues usémosla. Las citas vendrían a ser la preparación, todos los elementos que vamos utilizando durante la preparación, y las referencias vendrían a ser la lista de ingredientes que utilizamos para preparar nuestro texto. ¿Okay? Si sirve este ejemplo, entonces usémoslo de esa manera. Vayamos entonces a las citas. ¿Qué son las citas? ¿Okay? Las citas son recursos para poder copiar textos de los autores consultados. Aparecen a lo largo del texto para dar fundamento a lo que escribimos sin caer en plagio. Entonces, claro, las citas se van a convertir entonces en esos elementos en los cuales nosotros copiamos, ¿verdad?, de otro autor o referenciamos a algún otro autor, lo parafraseamos más bien, y utilizamos un recurso entonces que sea visible, un recurso donde evidenciamos que ese texto que copiamos no es de nuestra autoría intelectual, sino que la idea, que el concepto, que la frase pertenece a otra persona. Entonces vamos a utilizar para esto tres formas, o sí, tres opciones que tendríamos. En primera instancia, la cita corta, ¿okay?, la cita larga y la paráfrasis. Explico de qué se trata cada una de ellas. Si la frase que yo voy a copiar tiene menos de 40 palabras, entonces utilizo el recurso de la cita corta. Si la frase que voy a copiar o el párrafo tiene más de 40 palabras,
entonces utilizo la cita larga. Y si la forma en que yo me voy a referir al otro autor, no va a ser copiándole textualmente, sino que yo voy a decir en mis propias palabras lo que el otro autor está exponiendo, a ese recurso le llamamos paráfrasis. Entonces vamos a ver cada uno de los ejemplos para entenderlos. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una cita corta. Recordemos la cita corta, menos de 40 palabras. Es decir, estoy leyendo un libro, estoy leyendo un artículo, estoy en un documento de internet, voy a copiar una definición, voy a copiar un texto y tiene menos de 40 palabras. Lo copio, lo pego en mi texto, pero tengo que tener entonces la ética de diferenciarlo del resto de mi texto, ¿verdad? Con algún elemento gráfico que ya vamos a ver acá. En primera instancia tenemos la cita corta, la que llamamos cita parentética, es decir, con uso de paréntesis. Leamos, dice, la calidad total es definida como, abro comillas, el estado más evolucionado entre las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo. Cierro comillas e inmediatamente abro un paréntesis con 3 elementos. El apellido del autor, seguido por una coma, el año de publicación de esa obra, seguido por una coma, y la página en la cual yo puedo encontrar ese texto que estoy copiando, cierro paréntesis. Este sistema de citación va a ser parentético, es decir, con un paréntesis en el cual yo voy a utilizar autor, año y página. ¿Qué es esto? Es una cita. La persona que esté leyendo mi texto puede ir a buscar quién es González, cuándo fue el libro, este libro que estoy diciendo o esta obra que estoy citando por acá y en qué página se encuentra ese texto que yo estoy citando. Opción número 1. Pero hay distintas formas de redactar y como existen distintas formas de redactar, yo puedo utilizar no solamente la parentética, sino también la forma narrativa. En la forma narrativa, el autor es referido dentro de mi propia redacción, dentro de mi propio texto. Entonces yo puedo empezar el párrafo diciendo González, y aquí viene el paréntesis, 2008, define la calidad total como, abro comillas, el estado más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo, cierro comillas, página 1, ¿okay? Y continúo con mi texto. ¿De acuerdo? Lo que puse por acá en azul no es que tenga que ir en azul en el texto, ¿verdad? Sin embargo, bueno, algunas publicaciones del manual, de hecho, que lo hacen así, en algunas publicaciones en las páginas de las revistas. Sin embargo, dentro del texto no sería esto necesario, puede ser el mismo color, ¿verdad? Del texto que venimos realizando. Sin embargo, la manera gráfica en la cual vamos a admitir con toda ética que esta frase no es nuestra es utilizando entonces la manera parentética o la manera narrativa en las formas en que vemos en este ejemplo. Si el texto que estamos utilizando va a tener más de 40 palabras, entonces estamos ante la cita larga. Y la cita larga también se puede hacer de dos maneras, de manera parentética y de manera narrativa. Acá en este texto nos presentan un ejemplo. Dice, los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas, dos puntos. Y vean ustedes que aquí vamos a tener un margen, aquí vamos a tener el párrafo un poquito corrido, lo que llamamos una sangría. En este caso eso se llama una especie de sangría francesa, por decirlo así, ¿verdad? Donde el párrafo va a estar un poquito más adentro. El manual nos da la medida exacta, ¿verdad? De cuánto tiene que ser. Sin embargo, como les digo, los trabajos en la universidad queremos que esto sea una cuestión uniforme. Es decir, si le dimos pues una pulgada a todo, va a ser una pulgada. Si le dimos un centímetro a todo, pues va a ser un centímetro. Si le dimos más o una tabulación, digamos, más pequeña, la idea es que todo sea uniforme, ¿de acuerdo? Mientras estemos utilizando esta lógica. Evidentemente, si vamos a publicar con ya las editoriales al 100% de las normas y los requerimientos de APA, pues tenemos que ajustarnos a la medida que nos definen. Sin embargo, lo que quiero acá es que notemos cómo el proceso, ¿verdad? Va a ser exactamente el mismo. Acá también en la forma narrativa vamos a encontrar que existe, ¿verdad? Este parrafito, ¿verdad? Con una tabulación, ¿verdad? Hacia la derecha. Y vean ustedes cómo por acá vamos a tener el sistema de citación por paréntesis y por acá tendríamos el sistema de citación
que llamamos narrativo. Es decir, vamos a nombrar el autor dentro de nuestra redacción acá y damos los otros datos que serían paréntesis y año por acá en dos paréntesis con año y paréntesis con número de página por acá en la forma narrativa, mientras que en la forma parentética vamos a colocar toda la información que sería autor o autores, en este caso, que hay dos, año y página en un solo paréntesis. Son dos maneras que tenemos de hacerlo y dependiendo recordemos, va a depender de la extensión del texto que estemos copiándole a otro autor. Dentro de las citas, finalmente vamos a tener lo que se llama la paráfrasis. ¿Qué significa parafrasear? Consiste en expresar las ideas ajenas o el contenido de un texto con nuestras propias palabras. Es decir, lo leímos de una forma, queremos resumirlo, queremos referirnos rápidamente a la idea que dice el autor. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo en otras palabras, expresarlo de manera distinta. Por acá tienen ustedes un ejemplo en el cual el original podría decir algo así como esto y la redacción que uno puede hacer podría variar en cuanto a sinónimos, podría variar en cuanto a muchas otras técnicas más que existen para expresar los textos de otra forma, pero recuerden siempre que utilizar el paréntesis con la información que necesitamos, autor, año y página, si es posible, ¿verdad? Tenerla. Recordemos que hay algunas publicaciones que no tienen páginas, que estamos en una página web, por ejemplo, y tal vez habrá que especificar algún párrafo específico o cosas como estas, ¿verdad? Que nos podrían suceder también, pero en la medida de lo posible vamos a necesitar autor, año y página dentro de la paráfrasis también. Por su parte, las referencias van a ser entonces la lista de fuentes que utilicé. Veamos lo que ocurre, por ejemplo, solamente con los libros. Puedo tener libros con un solo autor, libros con dos autores, con tres autores, cuatro, cinco autores, ¿sí? Las autorías van a ser en conjunto también, ¿verdad? Podría tener libros con autor corporativo. ¿Qué significa eso? Que es una institución la que está publicando. Por ejemplo, que yo descargue un documento sobre el comportamiento del dólar y resulta que el documento es elaborado por el Banco Central de Costa Rica, o que descargue un documento sobre enfermedades transmisibles en Costa Rica y el documento es elaborado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, no figura una persona física como autor, sino que figura una corporación, una institución, a eso lo llamamos autor corporativo. Puede ser un libro editado. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, voy a sacar un libro y pues tengo contribuciones de otros colegas, de otros compañeros, qué sé yo, un capítulo de uno, un capítulo de otro, de otro, de otro, y entonces yo compilo ese libro, lo edito y estaríamos teniendo una publicación de tal persona, ¿okay? En el libro de tal otra persona, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos una diferencia, ¿verdad? En cuanto a estamos consultando el capítulo que escribió una persona en el libro que escribió, o sea, que compiló la otra persona, ¿de acuerdo? O libros traducidos que tenemos por acá, en el cual, pues, la persona tendría la obra, ¿verdad? En su aporte intelectual vendría a ser la traducción del libro. Tenemos ahora lo que serían las publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas son artículos de periódico, revistas, ¿sí? Todos estos elementos que tienen una periodicidad, ¿verdad? En su publicación. Informes técnicos de investigación. Por ejemplo, aquí están los trabajos finales de graduación, las famosas tesis, las vamos a encontrar acá. Y esas tesis, entonces, para referenciarlas, vamos a tener que colocar autor, que sería el estudiante que se está graduando con eso. Vendría a ser el año de publicación, el título de la tesis, la universidad donde está, se puede poner la carrera también, ¿verdad? Entre otros elementos. Recuerden que lo principal de la referencia, según el manual, es tratar de dejar lo mejor posible la ruta de acceso a ese documento. Actas de simposios, pero actas de asambleas y simposios se utilizan mucho en la investigación documental. Medios audiovisuales, si vamos a utilizar, por ejemplo, algún archivo de audio, de video, grabaciones sonoras, videos que ya estén publicados, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar estos medios de acá. Documentos jurídicos que van a depender también mucho, ¿verdad? Del estilo en cada país. Medios electrónicos, tal vez estemos citando una página web, un documento digital, los famosos
PDFs que encontramos en Internet por todo lado vendrían a ser estos documentos digitales, ¿de acuerdo? Comentarios en redes, correos electrónicos, es decir, todos esos medios electrónicos los vamos a citar, ¿verdad? Dependiendo de las normas, ¿verdad? Específicas. O podríamos también utilizar algún tipo de un programa, un software, ¿verdad? Que nos podrían eh, servir, ¿verdad? Para elaborar algún tipo de información. Eso es lo que ocurre con las referencias. Nuestras referencias entonces van a estar llenas de todos estos elementos. Se colocan en una sola lista en orden alfabético por apellido. Según el manual de APA, no es necesario diferenciar páginas web consultadas, de libros consultados, de artículos de revista consultados. No es necesario hacer una, dos, tres listas, ¿de acuerdo? Se hace una única lista, ¿verdad? Y en las condiciones que vimos ahorita. Tal vez otros estilos sí lo coloquen de esa forma, ¿verdad? Sin embargo, en APA va a ser una sola lista de referencias. Bien, ahí concluimos con el tema de las citas y un poquito sobre lo que sería el formato de la presentación. Vamos a lo que es ahora las referencias, es decir, la lista de fuentes que yo utilicé para revisar mi trabajo. En este caso vamos a tener la estructura de la referencia. Bueno, la referencia tiene algunos elementos importantes a la hora de encontrar la publicación. ¿Qué es lo que necesita la referencia? La referencia necesita, como dice la palabra, referirle, ¿okay? Al lector, al revisor, a la persona que está leyendo el artículo o el trabajo, el docente, por ejemplo, referirle a esta persona de dónde sacamos o dónde podría conseguirse el material que consultamos para realizar ese trabajo. Recordemos que en el proceso científico lo que tiene que quedar muy claro es generar una evidencia y la evidencia debe ser encontrable, debe ser rastreable. Entonces, si yo digo que utilicé una tesis de una biblioteca en España, bueno, que se sepa que esa tesis está accesible por tal y tal link o que no está accesible de manera virtual y que habría que trasladarse hasta la biblioteca en España para revisarlo en físico. Tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Okay? Bien, desde ese punto de vista, entonces vamos a entender que toda referencia va a tener una estructura básica y esa estructura básica está conformada por el autor o editor, empezando por el apellido, ¿verdad? Después la inicial del nombre. Después va a tener la fecha de publicación, normalmente se va a poner el año, salvo en otro tipo de publicaciones que va la fecha completa, seguida por un punto. Después vamos a tener el título de la obra, en esta vamos a utilizar una letra cursiva. Y después vamos a utilizar la fuente. Vamos a tener algunos casos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fuente, en los que podríamos tener no solamente el autor y editor, sino que podríamos tener algunas otras abreviaturas por acá que indiquen, por ejemplo, editor, traductor, coordinador, ¿ok? O podríamos también, después del título, tener alguna otra referencia a la publicación, por ejemplo, que se trate de una segunda edición, de una tercera edición. Si es la primera edición, no se pone, que se asume porque es la única publicación que existe, pero si existiría otra edición, habría que ponerlo justo acá donde les estoy poniendo esta referencia de acá. Y cuando terminemos esa información adicional, que podría ser, por ejemplo, que se trate de una edición, que se trate de una revista científica, de una revista, por ejemplo, científica o no, pero que se trate del volumen, del número, ¿verdad? De publicación, que se trate de información, por ejemplo, decir que es un archivo de video, que es un archivo de audio, ¿sí? Que es un archivo en PDF, un archivo digital, o decir, por ejemplo, que se trata de, no sé, algún otro tipo de publicación, tesis no publicada, monografía no publicada, alguna otra información específica que requiera el documento que estamos referenciando. Recuerden, aquí lo que tenemos es que decir claramente de dónde podemos accesar, ¿okay? Dónde podemos conseguir esa información que consultamos. Es la evidencia que estamos dejando rastreable para nuestro trabajo. La fuente, aquí vamos a tener una diferencia porque la fuente podría ser física, es decir, yo tengo el documento en la mano, lo estoy publicando, entonces ese documento se tuvo que haber publicado en algún lugar, una editorial, por ejemplo, ¿cierto? En algún país. Bueno, la sexta edición nos solicitaba poner la ciudad y el país, ¿verdad? Como fuente.
Sin embargo, ya la séptima edición, esto ya no se hace, se pasa directamente a la editorial. Pero no necesariamente el artículo que yo esté o el libro que yo esté consultando va a ser físico. Podría ser que yo esté en un medio virtual, es decir, que esté consultando un documento web. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es la referencia virtual. Y cuando hablamos de referencia virtual, pues tenemos que entender mm, un artículo en hipertexto, por ejemplo, que tendríamos la URL, famoso HTTP, dos puntos, o el DOI, que es un número específico de identificación que tienen algunos artículos científicos, y lo colocamos de la misma manera, ¿ok? Dos puntos y copiamos directamente el enlace donde estamos consultando. Entonces, esto nos permitiría entender diferentes estructuras. ¿Por qué? Porque el manual nos da una estructura distinta para lo que serían libros, una estructura distinta para lo que serían mmm, publicaciones periódicas, para actas de asamblea o informes, para eh, documentos legales, para software que estemos trabajando, entre otros, ¿verdad? Elementos que, pues, dependiendo del tipo de publicación, va a requerir distinta información. Es decir, si yo estoy consultando un libro con dos autores, pues evidentemente tengo que poner la información de estos dos autores, ¿okay? La fecha de publicación, el título del libro y supongamos que es un libro físico, en qué editorial se publicó. Pero si yo estoy consultando una revista científica, con un autor, por ejemplo, que sea un documento traducido, bueno, pues voy a poner el nombre del autor, apellido y inicial del nombre, voy a especificar que se trata del traductor, la fecha en que se publica este documento, el título del documento con el título de la publicación, que es el título de la revista como tal, y pues la revista va a tener un número, va a tener un volumen, eso tengo que especificarlo, y la fuente, que posiblemente sea una revista electrónica que estoy consultando. Entonces, desde este punto de vista, esta estructura es la que tenemos que tener muy clara para poder identificar las referencias bibliográficas, porque cuando nos asomamos al manual nos damos cuenta que pues cada estructura tiene sus detallitos. Ahora, esto es importante, el manual es para consultarse, los manuales son para consultarse, pues evidentemente no podríamos memorizar todos los elementos que vienen ahí, ¿verdad? Cuando tenemos alguna duda, recurrimos directamente a esto. Pero mientras entendamos esta lógica que estamos dando aquí, recuerden que este video es un video introductorio, ¿verdad? Que nos permite entender de qué se trata el manual de publicación de la APA. Mientras entendamos esta lógica, vamos a entender elementos como los que vienen aquí en el ejemplo. Contreras G, 1999, Costa Rica en la encrucijada neoliberal, 1980, 1997, Alma Mater. Según esto, entonces vamos a tener el autor sería Contreras, G de Gerardo. ¿Okay? 1999 vendría a ser la fecha. Costa Rica en la encrucijada neoliberal vendría a ser el título. ¿Okay? Dos puntos. Y la fuente sería la editorial Alma Mater. En el segundo caso voy a tener Mora A de Arnoldo, 1993 como año, Historia del Pensamiento Costarricense como título, UNED, porque es un libro digitalizado, en este caso por la editorial UNED, pero está digitalizado por Google Books y lo estoy accesando, no lo estoy consultando en físico, lo estoy consultando a través de la fuente eh, digitalizada. Entonces, claro, yo tengo que poner aquí de dónde saqué este título, de dónde saqué esta obra. La persona que esté revisando mi documento, si quisiera consultar algo más, entonces sabe que debería ir a este link para revisar la obra como tal, ¿verdad? Aunque se trate de la digitalización de un libro físico, ¿verdad? Pues bien, ese sería un ejemplo para entender de manera muy sencilla, ¿verdad? Que se trataría esa estructura para cada una de las referencias. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante cuál es la estructura específica para cada una. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las referencias en estilo APA. Bueno, son las referencias que he utilizado, de hecho, para hacer esta presentación. Acá vemos que se consulta el manual de APA de la sexta edición. Aquí vemos que se consulta el manual de APA también, el original en inglés de la séptima edición, el nuevo, que se consulta también algunas páginas, la página del sitio web de la APA, el libro de Barrantes Echeverría, en una publicación específica que tiene
Efraín Flores, ¿verdad? Sobre las técnicas para evitar plagio intelectual. El manual de publicaciones de la APA, sexta edición, su versión traducida al español, lo tenemos gracias a Miroslava Guerra Frías, ¿verdad? Que es la que publica como traductora acá, ¿verdad? Con el manual moderno como editorial. Entre otros procesos que ustedes van a ver aquí, que son, por ejemplo, referenciados directamente de sitios web o de documentos en físico también, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener algunas características esenciales. Número uno, las referencias utilizan una sangría francesa. ¿Qué es una sangría francesa? Un espacio tabulado que va a ir a partir de la segunda línea. En la sangría común vamos a tener la primera línea, más bien que se mete un poquito dentro del texto. En la sangría francesa no. Ahora, ¿para qué se ocupa la sangría francesa? Cuando usted revisa un texto como este, si yo le digo rápidamente localice a Moreno, pues su vista va a bajar por acá, por acá, por acá, hasta encontrar, ¿verdad? A Moreno, que lo estamos buscando. Bien, entonces, claro, desde ese punto de vista facilita la revisión. Recuerden que las especificaciones del manual de la APA son para facilitar a los lectores, para facilitar a los revisores, ¿verdad? De nuestros textos. Por lo tanto, las referencias van a tener un formato específico para que sea más fácil, más evidente por apellidos, ¿verdad? Y la información específica, ¿verdad? De procedencia. Acá podemos encontrar lo mismo que vimos en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores. Autor, en este caso, vea un autor corporativo, ¿sí? Asociación Americana de Psicología. Vamos a tener años de publicación, entre paréntesis, vamos a tener títulos de la obra en cursiva y vamos a tener también las distintas editoriales, ¿verdad? O las fuentes, ¿verdad? Propiamente de donde sale el documento. Entonces aquí tienen el ejemplo, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor. Bien, en esta introducción entonces hemos visto los aspectos esenciales de lo que significa el manual de publicaciones de la APA, de lo que es la Asociación Americana de Psicología propiamente y de lo que son algunos elementos básicos para poder entender los 12 temas fundamentales que atraviesan este manual, ¿verdad? De 12 capítulos que hemos visto. Entonces, nos permite entender cuáles son las implicaciones que tiene el manual en sí mismo para las publicaciones académicas y científicas, cuáles son las implicaciones que tienen los trabajos que realizamos en la universidad y cuáles elementos entonces van a aplicar y cuáles elementos podrían diferir un poco dependiendo del estilo, de la disciplina, del docente, de la editorial, de la universidad, ¿verdad? Y finalmente, entender los elementos en los cuales la ética del investigador tiene que asumir entonces el reto de diferenciar de su propio texto todos aquellos elementos que hayan sido copiados o sustentados, ¿verdad? En otras fuentes bibliográficas. Para finalizar entonces, agradeciéndoles la atención, les dejo esta frase del mismo manual de la APA sexta edición. Dice, los investigadores no afirman que las palabras e ideas de otros sean suyas. ¿Okay? Dan crédito cuando es debido. El estándar 8.11 del Código de Ética de la misma APA, ¿verdad? Hablando sobre el capítulo del plagio. Pues bueno, les agradezco mucho, que estén muy bien. Por ahí les dejo alguna información de interés en el link de este documento y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.